Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. En este tiempo, oramos dando gracias a Dios por las bendiciones recibidas en esta semana. Le pedimos por aquellas situaciones y por aquellas personas que necesitan de su mano amorosa, y dejamos ante su cruz nuestras faltas, en la certeza de que vamos a recibir su perdón. Dios nos escucha. Oremos. Como un frágil aliento tu palabra nos llega, como el alfarero tu amor nos moldea. Tu palabra es susurro, es pasión por la vida, desgarrando lo oscuro para abrirnos al día. Como un nacimiento, como liberación, tu palabra es simiente que anuncia la flor. Tu palabra es servida como el pan compartido, tu palabra nos guía, tu palabra es camino.
La lectura para el devocional del domingo 19 de septiembre de 2021 se encuentra en Marcos 9, versículos 30 al 35, que dicen así. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El Evangelio de hoy nos recuerda un texto muy conocido, y en este texto nos encontramos con dos situaciones. En la primera, vemos una declaración de Jesús, que él hace sobre sí mismo, sobre su futuro, lo que le estaba esperando más adelante. Y esta declaración de Jesús se sintetiza en 3 palabras: entrega, muerte, resurrección. En la segunda situación encontramos la discusión entre los discípulos, que también se puede sintetizar en muy pocas palabras. La discusión se basaba en ¿quién es el más importante? Ahora, cuando pensamos en estas dos situaciones, que es el anuncio de Jesús acerca de su futuro y también de esta discusión entre los discípulos, nos cuesta encontrar una conexión. No las vemos unidas, las vemos separadas. Pero tal vez podemos encontrar una relación, porque estas dos expresiones se realizaron en un lugar en común, y fue en el camino. Cuando hablamos del camino, en ese camino Jesús anuncia su futuro, y también en ese camino los discípulos discuten entre sí quién era el más importante. El camino es un símbolo de la vida misma. Nosotros pensamos la vida como el camino que transitamos todos los días. Y todos los días se nos aparece frente a nosotros un camino desconocido que tenemos que aventurarnos a recorrer. Y esto implica que haya cosas buenas y también hay momentos difíciles. Y en este camino de la vida, Jesús sabe cuál es el sentido. Él sabe hacia dónde va, qué lo espera en el futuro. Jesús va camino a la entrega total de su vida. Él va camino a la cruz, pero también va camino a la resurrección, a la gloria. Jesús sabe cuál es el sentido, y los discípulos también creían saber cuál era el sentido de sus vidas. Y mientras iban en el camino discutían, porque ellos creían que el sentido de sus vidas pasaba por el poder para imponer. El poder para imponerse sobre los demás es pensar en cuál es la importancia relativa entre las personas. Dos ideas muy distintas de sentido. Un sentido que tiene que ver con lo que Dios espera de cada uno, y el otro es con lo que nosotros creemos que necesitamos en nuestras vidas para darle un futuro, para darle una orientación, un sentido. Por eso el relato ahora cambia de lugar y nos lleva a casa. Y dice que cuando llegaron a la casa, Jesús dialoga sobre los discípulos, sobre lo que venían hablando en el camino. Y la casa tiene que ver con nuestro espacio de intimidad. La casa es el lugar interior de nuestras vidas, es lo que nos conecta con la presencia de Dios. Y Jesús llega a la centralidad de nuestras vidas, llega a nuestra casa, a lo más íntimo, y nos pregunta Jesús, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es el tema que los está ocupando? ¿En qué están pensando cuando hablan del sentido de la vida, el para qué de la vida? Y en el reino de Dios nosotros sabemos que nos encontramos con muchas paradojas. Las paradojas son cosas que parecen contrarias a la lógica, pero es así como Dios lo piensa. Y esta es una de las formas en que Dios piensa su reino, con esta paradoja tan especial. Los primeros serán los últimos, y el poder se expresa en el servicio.
algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros a escuchar y hasta hacer en nuestra vida cotidiana. Pero este es el pensamiento de Jesús, esta es la paradoja del reino. Poder es servir. El sentido de la vida radica en el servicio al prójimo, en la entrega a los demás. Sé feliz más cuando se entrega, cuando se da, que cuando se recibe. Por eso nosotros hoy estamos llamados a reflexionar sobre este tema. Y Jesús nos escucha. Él escucha lo que hay en nuestros corazones. Él escucha cuáles son nuestros sentimientos más profundos. Y Él, con el ejemplo de su vida, da el ejemplo para el sentido de nuestra vida. Y el sentido de la vida, indudablemente, es el servicio. Nosotros en este texto leímos que los discípulos tenían miedo de preguntarle a Jesús cuando Él hablaba sobre su futuro, cuando Él hablaba sobre el sentido. Tenían miedo de preguntar. Y tal vez nosotros también muchas veces no nos animamos a preguntar para dónde vamos. Y nosotros le preguntamos a Jesús, a Dios en oración, abrir nuestros corazones delante de Él, para que Él nos ayude a orientar nuestras vidas. Y orientar nuestras vidas para poder ponerlas a su servicio, que es el servicio de nuestro prójimo, que es seguir la voluntad de Dios. Bueno, en este día quisiéramos que este texto nos ayude a reflexionar. Sabemos que en el camino de la vida no estamos solos. Dios nos acompaña, nos lleva de la mano y pone cerca nuestro a hermanas y hermanos que nos ayudan, nos hacen seguir hacia el futuro también de la mano de Dios. Le damos gracias a Dios por todas estas personas que nos antecedieron, que han dado su vida a su servicio. Y también es por ellos que nosotros hoy estamos acá. Nosotros somos seguidores de Jesús. También porque muchas hermanas y hermanos lo han sido antes que nosotros y con su servicio han nutrido nuestras vidas. Hoy abrimos nuestros corazones en nuestra casa, en nuestro interior, para que Jesús nos ilumine y que realmente podamos encontrar el sentido de la vida en el amor a los demás, en el servicio a Dios, que es el servicio al prójimo. Que así sea. Espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con confianza le entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás.